estoy haciendo aquí, abogado? ¿Asustado, Alejandro? ¿O te puedo decir Monkey? Yo sé muy bien quién eres. Sí. Pero ahora tú vas a saber quién soy. Bienvenido al infierno. Yo sabía que esto no era un simple contrabando ni una jugada de mis superiores. Ya tu amigo Miguel Preciado estuvo en este sótano. Tenía años de no verlo, pero siempre fue un cobarde. Pero óyeme, yo no soy así, ¿eh? A mí no me vas a sacar nada. Ni una queja, ni una súplica, nada. Ya lo veremos. ¿Quién eres, eh? ¿Eres pariente de alguna de las perras a las que violamos? Imbécil. Soy una de las mujeres de las que abusaste, pero me pude escapar. Entonces, ¿qué hago aquí, eh? Me extrañaste todos estos años, Ya chula. cállate. Mira, para callarme vas a tener que matarme, te lo aconsejo. Porque va a ser peor que me tengas vivo, ¿eh? Y si me quieres torturar, acuérdate que yo estudié para eso. No, suéltenme. Yo no me voy a ningún lado, ¿eh? Hasta que no llegue la doña y si ella me quiere correr, que me corra y no usted. No, no me retes, ¿eh? Que no solo te saco de la empresa, sino también de la ciudad, para no tener que verte nunca más. Nada más, por favor, permítame hablarle a la doña. ¿Qué trae? ¿Qué trae conmigo? ¿Está enchilado porque le dije las verdades al imbécil de su hijo? ¿Por eso? No. Mi trabajo es cuidar la imagen de la doña. Y tú perjudicas esa imagen, la ensucias. No encajas ni aquí ni en su casa. Pues que venga y que me lo diga ella en mi cara, ¿eh? Para eso tiene lengua y cabeza. Que usted, lo que me diga, viene y se me resbala como manteca en comal. A ver, ¿tú crees que la doña te va a preferir a ti por encima de mí? No, ¿eh? Y mucho menos cuando se entere de que eres amiga de Yesenia, su tía, la estafadora esa. ¿O qué? ¿Ya le contaste? Las broncas entre ellas no es asunto mío. Sáquenla. No me toquen. Si me voy por mis propios pies. Me podrás quemar, matar, torturar, todo lo que quieras. Eso no va a cambiar que te hice mía, que abusé de ti y que te cambié la vida, mi amor. Ni con fuego vas a poder cambiar el pasado, mi amor. Tú eres un hombre de principios. Y eso lo sé porque esos principios te los inculqué yo desde que eras un niño. Sí, claro que sí, claro que sí. Y yo te lo agradezco. Y tú sabes cuánto te respeto, pero en este caso no estoy de acuerdo contigo. Toda esta gente inocente en la calle por la ambición de esta mujer, seguro se quedó con los terrenos a la mala, igual que trató de hacer con mi vecindad, perdón, con nuestra vecindad. Todas estas son historias de abusos. Abusos como, bueno, como los que han sufrido las mujeres que tanto defiendes. A ver, papá. Mira, yo sé que tú empezaste mal con Altagracia, pero por favor confía en mí, tú me conoces. Altagracia no es una mala mujer. Está cambiando y yo se lo estoy viendo. Nada más fíjate el acto de humildad que tuvo en venir a hablar contigo sobre la... A ver, ¿humildad? Claro que sí. El miedo no anda en burro, ¿eh? Ella vino porque sabe que me necesita para salir bien librada. Y por cierto, tú tendrías que haberme dicho lo que estabas haciendo. Bueno, perdón, en eso tienes razón, discúlpame. Pero bueno, ya lo sabes. Voy a demandar a esa mujer y no me voy a echar para atrás. A ver, ¿qué vas a hacer en el juicio, eh? ¿Vas a estar de mi lado o vas a estar del lado de esa mujer? ¿En serio, papá? ¿De verdad me vas a poner en esta posición? Pues sí, sí. ¿Ah, sí? Mira, por mucho que te duela, tú serás mi papá. Pero ella es la mujer a quien amo. Y esta quemadura es apenas el principio de cómo pienso quemar todas tus culpas. ¿No será que el fuego que realmente estás buscando es el que te di en Veracruz hace 20 años, mi vida? Suéltame y vas a ver cómo te hago sentir mujer otra vez. Eso quieres, ¿verdad? Que te mate de una vez para no sufrir. Para que todo termine más rápido. Quizá deberíamos complacerlo. Un disparo en la cabeza y listo. Ah, tú hablas. Pensé que te tenían prohibido hablar. Por eso necesitas un hombre de verdad. Como tú,
Como tú que tuviste que pedirle ayuda a tus 4 amigos para abusar de mí. Si fuiste una de nuestras víctimas, no lo entiendo. Que yo sepa, no quedó ni una viva. Yo no creo que olvides esa noche porque no fui la única víctima. Mataron a mis padres, a mi novio. Casi matan a mi hermana, pero logró escapar. Ah, sí, ya sé de lo que estás hablando. Fue una situación que se nos salió de control. Recuerdo cada detalle. Estabas drogado y dijiste... Y la calaca está aquí. Dijiste eso y le disparaste a mi novio. Pues si tienes algún hombre del que te quieras deshacer ahora, yo te hago el favor y te quedas conmigo, mi amor. ¿Qué tal, oficial? Necesito pedirle un favor muy importante. Oye, se están llevando a la de las tortas. ¿Qué habrá hecho? ¿Será que se robó algo? No, fíjate, no me robé nada, ¿eh? Si me vas a decir algo, dímelo a la cara. El único delincuente es el hijo de ese señor que atropelló a mi amiga Lidia. Y que te quede bien clarito, ¿eh? Sáquenla así, por favor. Suéltenme. ¿Qué tal? La doña es igual a sus socios, a sus cómplices. Igual o peor. Ya los conociste en el juicio. ¿Eso es lo que quieres para ti, una mujer así a tu lado? Pero tú no la conoces. Altagracia sí es una mujer por la que vale la pena pelear. Discúlpame, pero no estoy de acuerdo. Ella nunca va a ser, por ejemplo, como tu madre. Una mujer derecha. Una mujer transparente como el agua. Una buena mujer. El amor que ella y yo nos tenemos ha durado tanto tiempo porque nunca tuvimos de qué avergonzarnos. Nada que ocultar. Saúl, yo no te voy a decir de quién enamorarte, pero sí sueño con que te encuentres a una buena mujer. El mayor regalo que me ha dado la vida es el haber tenido a tu madre a mi lado. Eso es lo que yo quiero para ti. Ay, bueno. Pues yo espero que hoy me vaya mejor buscando trabajo. Ay, mija. Pues no. Con esa actitud no te va a ir mejor buscando trabajo. ¡Ánimo! Las empresas buscan personas que sonrían. Sonríe. Aunque la doña te haya puesto todas las trabas que te puso por envidiosa. Pues es que esa mujer es muy poderosa. Yo estoy segura que le está dando órdenes a todos sus contactos que no me contraten. Porque cuando llego y digo mi nombre, se paran y... ¡Ay, la vacante ya se ocupó! En el fondo, Jaime, tienes razón. Esa mujer es una víbora. Oye, ¿y por qué no le hablas a las personas estas que te hablaron de España? Las que te contrataron. ¿Cómo se llama esa empresa? No... A ver, está muy lejos, es otro país, no importa, no. Por eso. Porque es otro país, seguro que no tiene nada que ver con la doña. Lo que sí es que ellos te conocen, saben lo trabajadora que eres. Además, quien quite y tengan una oficina aquí en México, háblales, pídenles una champita aquí. Soy uno de los hombres de confianza de Altagracia y eso me autoriza a tomar una decisión A así. ver si se da cuenta de lo que está haciendo. Está desquitando sus frustraciones de mal padre conmigo, fíjese, porque tiene un hijo al que no puede controlar. No quiero volver a verte por aquí. Y para que veas que no estoy jugando, llamé a la policía. Por ahí, ¿de qué me van a encarcelar, ¿Por cantarle sus verdades a la cara? ¿Por eso? Eso es un delito. No sé de qué te vamos a acusar. Eso ya lo verás con el oficial. Se va a arrepentir de esto, Sabino, Mónica, ¿tú eres la que estás haciendo todo este escándalo? ¿qué haces aquí? ¿Para eso te quedaste? ¿Para hacerle los mandados a Luis Cabral? Felipe, perdóname, pero es que yo me quedé pensando que cuando dijiste que la doña pudo haber estado involucrada en un homicidio, pensé que te referías a un crimen en específico, pero luego te retractaste. ¿Tú sabes algo, Felipe? Sinceramente, no creo que puedas estar en una situación peor. Diputado acusado en el homicidio de una prostituta. ¿Qué caso tan vergonzoso? Yesenia me habló de un asesinato. La desaparición del ingeniero Contreras, Guillermo, ¿te acuerdas? Guillermo Contreras. Claro que me acuerdo. De hecho, fue un caso muy sonado en los medios. Y eso fue hace poco tiempo. Sí. Yesenia cree que Altagracia lo asesinó. ¿De veras crees todo eso que me dijiste de la prosperidad? Bueno,
La prosperidad está en ti, Magdalena. Son 400. Ay, claro. Ay, oye, ¿tú crees que, pues, que te pueda hacer otra consulta? Que podamos hablar de, pues, eso que te dije, que te platiqué, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, sí. ¿Tú quieres contactar a tu esposo hoy? ¿Hoy mismo? Sí. Híjole. Pues serían como, no sé, como 400 más, yo creo. Bueno, está bien. Tengo mucha fe en que él puede estar hoy con nosotros. Mucha fe. ¿Sí? Sí. Pero te voy a decir una cosa, Magdalena. Yo no me voy a poder comunicar con él nunca si tú no tienes fe. Yo tengo fe. Yo tengo mucha fe, Pues Yesenia. entonces, ponle otro poquito para que la fe se afiance más. Perfecto, vamos a empezar. A ver. Ay, está como, lo siento como muy turbio todo, como sucio, no sé, como... No siento el aura. Ay, qué pena. No, espérame, ya la estoy empezando a sentir. Estoy empezando apenas. Acaba de nombrar a alguien. Espérame. Yesenia, Espérame. espérame, es que te estás comunicando con mi Erasmo. Sí, ¿Te está hablando él? ¿Tú conoces a alguien llamada Laura? No. ¿Adriana? Tampoco. ¿Mariana? No. ¿Guadalupe? Sí. ¿Sí? Sí, así se llamaba mi suegra. Sí, la mamá de él, así se llamaba. Sí, con razón, no, sí, ya lo sabía. No, es que él está allá arriba. ¿Sí? Sí, don Erasmo está allá arriba descansando con doña Lupita. Sí. Ay, sí, los veo. Los siento. Ay, no, es que ahora sí ya me cansé, ¿eh? Ahora sí ya me cansé, ya no puedo más, ya se acabó. Mejor diles a tus comadres que vengan y luego te vuelvo a atender a ti. No. Es que de veras, tu Erasmo me chupó toda la energía. No, yo sé, pero no seas así, Yesenia. Mira, te pago un poquito más. ¿Cuánto quieres que te pague? Con tal de que me digas todo lo que te está diciendo mi Erasmo. No seas así, Yesenia, de veras. Dime. Muy difícil. A ver, espera. Si me das 200, lo puedo intentar. Sí. Con 200. Otros 100 y yo creo que rápido. Ay, ya se me fue la quincena. Bueno, está bien, sí, aquí está. Ya una vez 250 estos también. Bueno. ¿Por qué me sigues, No me digas que también te pagaron para que te aseguraras que llegara bien a mi casa. Me das asco, Gabino. Juro que estoy muy arrepentido, Mónica. Me siento muy mal. ¿Sabes qué? Te debería de dar vergüenza haber nacido, imbécil. Por tu culpa dejaron libre al imbécil ese que atropelló a Lidia. Pues yo simplemente dije lo que vi. Tú ni siquiera estabas ahí. ¿Por qué no crees un poquito en mí, aunque sea solo una vez? Te juro que tú sabes perfectamente que yo jamás te haría daño. Te lo juro. ¿No te ves en un espejo, acaso? ¿Que no tienes en tu casa o qué? ¿O no te escuchas cuando hablas? ¿Estás sordo? Todo lo que haces, tus celos enfermizos, haces daño. Luego vienes, pides perdón, pero no cambias, hijo. Es que te juro que te amo. Ay, por favor, cállate, Gabino. Te madreaste a Adolfo. Y luego me quitaste mi bicicleta, mis cosas, amenazaste a Margarita con meterla al bote y luego mentiste en un tribunal por lana. Eso no se hace. Lo hice por ti, Mónica. Me sentía dolido por todos los desprecios que tenía de ti. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ahora menos voy a tener algo contigo, Gabino. No hay forma. No hay forma de que caigas más bajo. Yo sé que a Guillermo Contreras lo culparon por un ataque de un grupo violento a una vecindad, pero luego desapareció. Gracias. Esa desaparición fue demasiado conveniente para Altagracia. Yo siempre sospeché que ella estuvo detrás del ataque de la vecindad. Se lo pregunté y evidentemente lo negó. Conociste a Guillermo, me imagino. Claro, y me parecía un tipo honesto. Y después descubrí que era íntimo amigo de Lázaro. Entonces, eso posiblemente fue la razón para que Altagracia estuviera en su contra. Pues tenemos que investigar más y encontrar pruebas de ese posible asesinato. Debe de ser Yesenia. Ella nos puede dar más información. Qué bien. ¿Puedo pasar? No te quiero interrumpir si estás ocupado. No, adelante. Pasa. Mira, Guillermo, ella es Regina Sandoval. Mucho gusto. ¿Qué es todo esto, Felipe?
¿Qué están haciendo en contra de mi hermana? Quieres hacerme creer que tienes el control de todo, pero yo sé que no es así. Tuve el control de ti aquella noche, mi vida. Aquí puedes dártelas de valiente. Pero lo que el mundo sabrá y tus hijos verán en las noticias es que fuiste un cobarde, que se escapó de un juicio militar. Porque solo eres un vulgar narcotraficante. Mis hijos saben que eso no es verdad. Tus hijos no saben nada de ti. ¿O qué? ¿Les contaste que violabas y asesinabas mujeres? Como Miguel Preciado, que murió en este mismo lugar hace unas semanas. Todos conocerán este lugar antes de morir. Miguel murió en esa columna, pero antes me dijo tu nombre. Así como tú me vas a decir el nombre de los otros 3 que faltan. No me vas a sacar nada. Cuando hayas consumido todos tus vicios, no sabrás ni quién eres. Y entonces hablarás. Sigue con tu actitud de macho. Pero te voy a decir algo. Yo puedo esperar todo el tiempo del mundo. Hasta que se te bajen los humos o hasta que mueras de una sobredosis. Lo que ocurra primero.